Paco, veo dos Ches en tu oficina. ¿Por qué el Che? ¿Por qué el Che? Me voy a remontar a 1971-72. Yo estaba en la prepa, en la ciudad de Guadalajara, y había asistido a un auditorio donde un personaje brasileño, Francisco Julião, era un dirigente de las ligas de comunidades agrarias brasileñas de los años 60. Fueron un movimiento campesino que luchaba por la reforma agraria en Brasil en aquellos años, muy fuerte, que fue reprimido por la dictadura militar brasileña. Y entonces él estaba presente en ese año, no recuerdo si fue 71 o 72, en un auditorio donde iba a dar una conferencia. Mi hermano me dijo: mira, Francisco Julião es alguien que estuvo con el Che y lo conoció. Entonces a mí eso me impactó y dije, bueno, voy a ir a platicar con él a ver qué me cuenta. Y ya a la salida del auditorio venía caminando por un pasillo con otras personas, Francisco Julião, y me le acerqué y de pronto le solté la pregunta: oiga, ¿usted conoció a Che? Dije, sí. ¿Qué pensaba? ¿Qué piensa de él? Le pregunté. Y me dice, así con este ademán: el Che es un fusil, un hombre vertical, profundamente coherente. A mí eso me impactó muchísimo. Después conseguí una biografía del Che, por cierto, de una pequeña biografía donde mucha gente hablaba del Che, de sus relaciones con él, de su amistad, en fin, hablaban anécdotas y cosas relacionadas a la vida del Che. Y fue un libro que me impactó mucho, porque se manifiesta ahí un hombre muy desprendido, muy consecuente con sus ideas. Como decía Francisco Julião, un hombre muy vertical. Vamos a decir que no se escondía de nadie, pues era siempre una misma presencia y una misma actitud, una misma conducta, donde su ejemplo me parece que era fundamental en lo que él pensaba y creía. En esa biografía me recuerdo que salía mucho el asunto de que él se veía a sí mismo como muy exigente a sí mismo y que no hacía nada, no le pedía nada a nadie que él no pudiera hacer primero. Entonces ese tipo de actitudes humanas, ¿no? Y aparte su pensamiento, su formación, pues a mí me impactaron mucho. No solamente me impactaron, yo puedo decir me influenciaron, y ha sido para mí alguien que admiro, alguien que considero de una personalidad brutal en términos paradigmáticos, es decir, es un ejemplo de humanidad, un ejemplo de comportamiento político, de consecuencia, de llevar a la práctica hasta las últimas consecuencias la radicalidad de un planteamiento revolucionario, de luchar por la transformación de las sociedades de manera coherente, etc. Entonces eso para mí es quizá lo más importante de un personaje como Ernesto Che Guevara. ¿Papás?